Bien, vamos a ver un poquito de este patrón. ¿Sí? Vamos a entenderlo completamente y tengo ejemplos, ¿sí? Que ya busqué para como siempre. ¿Sí? Cualquier duda, pregunta, nos la sacamos. Bien, voy a hacer el cuadrito que hago siempre, ¿sí? El explicativo, ¿sí? Que son las condiciones que debe cumplir este patrón armónico. ¿Sí? Y empezamos. Bien, como primero, ¿sí? Este patrón se utiliza para un cambio de dirección, ¿sí? Que quede claro, cambio de dirección, ¿sí? Que va a haber un cambio de tendencia, ¿sí? Entonces, el patrón mariposa se utiliza para un cambio de tendencia, ¿sí? Entonces buscaremos un take profit un poco más alto, ¿sí? Cuando buscamos un patrón mariposa, ¿sí? Buscamos take profit alto. Bien, vamos a los datos técnicos, ¿sí? Ay, no me estaría dando la tecla. Bueno, a ver, 78.6 de Fibonacci, ¿sí? Esto primero aparece chino, pero después se entiende todo, ¿sí? De retrocedimiento de XA. Sí, para entender este patrón tenemos que entender primero bien el primer patrón que vimos, ¿sí? Que fue el Garley. ¿Sí? Entonces, como primera medida tenemos esta. AB, para sacar AB, ¿sí? Tenemos que saber que tiene que ser el retroceso en el 78.6. ¿Sí? Exactamente. Acá está. A ver, bien. Esa como primera condición. Estamos viendo el patrón Butterfly, que es el patrón mariposa. ¿Sí? Esa es la primera condición que debe cumplir. Segunda condición, ¿sí? De B a C, ¿sí? Tiene que tener su retroceso dentro del 38.2, como en la mayoría, ¿sí? A el 88.6 de Fibonacci. ¿Sí? Este es como siempre, casi siempre, de AB, ¿no? Bien, por ahora vamos todo normal. ¿Sí? Ahora es capaz donde se empieza a ver un poco complicado, capaz. ¿Sí? Excepto que si entendieron los otros patrones, es más de lo mismo. ¿Sí? CD es una proyección de a B dentro del 161.8 al 261.8 de Fibonacci. Sí, recuerden, tenemos que utilizar únicamente para los patrones armónicos Fibonacci. ¿Sí? Y por último, que es el más importante, ¿sí? Para que se cumpla este patrón, tenemos que el nivel más importante, ¿sí? Que sería D, ¿sí? Tiene que tener su retroceso, ¿sí? Retroceso dentro del 127.2 al 161.8 de Fibonacci, de XA. Estas son las condiciones que cumple este patrón, ¿sí? El patrón mariposa. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, vamos allá a lo técnico, ¿sí? Vamos a lo gráfico, ¿sí? Que es lo que nos importa a nosotros. ¿Sí? Tenemos esto. Bien, este sería el patrón ideal, ¿sí? Tenemos dos también. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Vamos a verlo primero, siempre lo vemos en un mercado alcista y después pasamos a un mercado bajista. Y lo voy a hacer un poquito más acá para que me alcance. Bien, tenemos entonces, identificamos nuestro impulso. ¿Sí? Tenemos X,
y tenemos A. ¿Sí? Este va a ser nuestro impulso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la primera condición que dice que nos tiene que cumplir? Para sacar B, el retrocedimiento tiene que ser en el 78.6. Entonces, como ya sabemos, del lado derecho, ¿sí? Nos va a decir desde dónde hasta dónde tenemos que trazar Fibonacci. Entonces, dice que tenemos que trazar Fibonacci de X a A para saber dónde hace el retroceso y tiene que hacerlo en el 78.6. ¿Sí? Trazamos Fibonacci, lo trazamos y marcamos. ¿Sí? Sabemos que en esa tiene que hacer el retrocedimiento. El precio retrocedió hasta esa zona, ¿sí? Y ahí ya tendríamos la zona B. ¿Sí? Tendríamos zona B. Ahora, ¿qué nos dice para sacar C? Que tenemos que trazar de A a B y nos tiene que dar dentro del 38 al 88.6. ¿Sí? Y como dije la última vez, mientras no rompa, ¿sí? El máximo de A, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, supongamos que hizo el retroceso en el 70. ¿Sí? Está dentro del 38 y dentro del 86. Del 88, perdón. Y acá tendríamos C. Ahora viene la más importante y cómo vamos a identificar este patrón. ¿Sí? Ahora, para sacar D, nosotros lo que tenemos que hacer es trazar Fibonacci de X a A y nuestro retroceso, ¿sí? Nuestra entrada, nuestro cambio de giro va a estar dentro del 127, ¿sí? Y el 161.8. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta zona nosotros vamos a tener la oportunidad de operar, en este caso hacia el alza. ¿Sí? Recuerden que estamos viendo que este es para un cambio de tendencia. ¿Sí? Entonces, tenemos marcada la zona. Como siguiente confirmación, ¿sí? Dice que tenemos que trazar Fibonacci, ¿sí? De B a A. Y nos tiene que dar dentro del 161.8 y el 261.8 que no lo tengo marcado. Acá estamos. ¿Sí? Entonces está dentro de la zona. ¿Sí? Bien, tenemos una cosa a favor. ¿Sí? Y lo que nos quedaría es marcar en una zona donde el mercado, ¿sí? Puede hacer su retroceso. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esa zona? Que haya un bloque de órdenes, que haya liquidez, que haya lo que ustedes crean necesario para que el mercado suba en esa zona. Y ya después vamos a ver otros conceptos. Pero primero vamos con lo básico, ¿sí? Los patrones armónicos, ¿sí? Que nos sirven como una confirmación más. ¿Sí? Entonces, ahí se cumpliría nuestro patrón armónico. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo más fácil? Trazamos estas linitas. ¿Sí? Y quedaría como una mariposa, más o menos. Trazamos ahí. Y de X a. ¿Sí? Y ahí nos quedaría una especie de mariposa. Ahora, vamos a lo técnico, ¿sí? Como hacemos siempre. ¿Dónde dije que tenía que llegar B al 78, perdón? Al 78.6 de Fibonacci. Entonces, esta linita la vamos a poner en línea puntiaguda y sabemos que acá tiene que llevar al 78.6. Esta, ¿hasta dónde tiene que llegar? ¿Sí? Que yo dije. Tiene que llegar hasta o dentro de los siguientes parámetros. Dentro del 38.2 al 88.6 y mientras no rompa el máximo no pasa nada. Mientras no rompa A, se puede seguir considerando. ¿Sí? Entonces, el 38.2 a 88.6. Vamos a ponerlo ahí adentro esta vez. Siguiente. Esta, ¿sí? Tenía que llegar dentro del 161.8 a el 261.8 de Fibonacci. Y por último, que es el más importante, ¿sí? Para saber dónde va a ser nuestra zona de reversión. Ahí está. Este, que es el más importante, lo considero,
tiene que llegar dentro del 127.2 al 161.8 y esa va a ser nuestra zona de entrada en el patrón mariposa. ¿Sí? El patrón. Ahí nos quedaría. ¿Sí? Gráficamente, ¿cómo ves? Fácil. Ya sabemos la herramienta. Venimos acá, el primero, y trazamos. X hasta A. Tiene que ser en el 78.6. Voy a hacer aproximadamente hoy. Ahí está. Hace retroceso acá y acá tiene que llegar entre el 127 y el 161.8. ¿Sí? Así quedaría el patrón mariposa. ¿Sí? Ahora hacemos el bajista y pasamos a los ejemplos. ¿Sí? Entonces, este es mariposa. Yo le digo así porque es más fácil. Alcista. ¿Sí? Entonces, tenemos ese. Y lo mismo lo vemos en el caso bajista ahora. ¿Sí? Es completamente lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Pero para que quede claro, lo vemos. ¿Sí? Tenemos nuestro impulso. ¿Sí? Entonces acá ya tendríamos X y A, ¿sí? Como primera instancia. X, que es donde arranca, ¿sí? Nuestro impulso, y A es donde finaliza nuestro impulso. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía? Que tenía que hacer su retroceso justo en el 78.6. ¿Sí? Entonces, esperamos que el mercado llegue. Y lo que tenemos que hacer es esperar que el mercado haga el retroceso hasta esa zona, 78.6. Entonces, esperamos. ¿Sí? Y ahora, siguiente condición que nos decía, el precio para sacar C tiene que hacer el retroceso dentro del 38.2 al 88.6. ¿Sí? Aproximadamente, mientras no rompa el máximo de A, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, supongamos que llegó hasta esta zona. ¿Sí? Y ahora viene el más importante. ¿Sí? Trazábamos de X a A. Y nuestra entrada tiene que estar dentro del 127 y el 161.8. ¿Sí? Y como última condición, trazábamos Fibonacci de B a A. Y nos tiene que dar dentro del 161.8 y el 261. La coincidencia es que justo en el 161.8 tendríamos la confluencia. ¿Sí? Entonces ahí haría la entrada. ¿Sí? Justamente ahí. Porque tenemos dos números de Fibonacci que nos coinciden justo en la misma zona. Entonces, ¿qué esperaría? Que el mercado venga y llegue hasta esta zona. ¿Sí? Y ahí tendríamos D, ¿sí? Que es nuestro objetivo es llegar a D y que el mercado en este caso haga la bajada, ¿no? Entonces, ahora queda lo más fácil, unimos de X a B, habíamos dicho que tenía que hacer el retroceso dentro del 78.6, justo. ¿Sí? Puede estar un poquito más, un poquito menos, sí, ¿sí? Pero dentro de esa zona. ¿Sí? Porque si lo hacen del 70 para abajo, del 70 al 61.8 sería un patrón Gartley, ¿sí? Que ya lo vimos en la otra clase, la primera clase. Entonces, de A a C, ¿sí? Tiene que estar dentro del 38.2 al 88.6. De B a D tiene que estar dentro del 161 al 261.8 y el más importante de X a D, perdón, tiene que estar dentro del 127 y 161.8. ¿Sí? Y de esta manera concluiría este patrón. ¿Sí? El patrón mariposa bajista y alcista. Mi nombre real, por favor, Giovanni sería entero. ¿Sí? Pero lo relucí para que no sea tan largo.
Bien, pasamos unos ejemplos si no tienen dudas. Es un patrón de manipulación, sí, claramente. Sí, como que vamos a ver el domingo, son de manipulación. Sí, que es el patrón cangrejo, es el que sigue. Estos son patrones que nos permiten identificar los stop hunt, ¿sí? Que es lo que expliqué la otra vez. Cuando el mercado nos hace creer que va hacia una dirección, pero en realidad lo que hace es sacar todos los stop loss de los traders retail, ¿sí? Los que compran y venden en soportes y resistencia, ¿sí? Que les expliqué la otra vez. Ejemplos. Encontré varios ejemplos, creo. ¿Sí? Vamos con el primero, a ver. Los tengo marcado acá. Exactamente acá. Bien. Supongamos tenemos esta situación. Sí, esto para aprender bien los patrones armónicos es mucha práctica que se necesita. ¿Sí? Entonces, acá tenemos nosotros nuestro impulso de X a A. ¿Sí? Tendríamos nuestro impulso. Sí, siempre quedan grabadas. X y A. ¿Sí? Ahora, el retroceso lo tenía que hacer en el 78.6 de Fibonacci o aproximadamente cerca. ¿Sí? Justo lo hace, perdón, desde acá, justo lo hace en el 78.6. Si lo tomamos acá, acá nosotros no tenemos un retroceso. Y acá el mercado nunca nos hace un retroceso llegando. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar el anterior. ¿Sí? Entonces, justo hace en el 78.6. Bien. Tenemos la siguiente confluencia. ¿Sí? Ya tenemos el punto más importante. Tenemos el 78.6. Ahí para que quede más prolijo. ¿Sí? Sí, porque miren, acá va lo del retroceso. Pongamos que, vamos a hacerlo así si quieren, para que quede más claro. ¿Sí? Si nosotros tomamos este impulso, no tiene un retroceso claro, ¿sí? Sino lo que el mercado hizo es subir continuamente, ¿sí? Y no nos dejó un retroceso. ¿Cuándo se considera un retroceso del mercado? Cuando está del 61.8 al 88.6. Recién ahí se puede considerar que el precio hizo un retroceso. ¿Sí? Si no, no se considera retroceso. ¿Sí? Sino que sería una continuación. Entonces, acá no tenemos retroceso, pero acá sí. ¿Sí? Entonces tenemos X, acá tendríamos A, acá tendríamos nuestro retroceso, que si bien rompe el precio vuelve a nuestra zona. Y lo que teníamos que hacer ahora era trazar de X a A, y nuestra zona de entrada tendría que estar dentro del 127 y el 161.8 de Fibonacci. ¿Sí? Esa sería nuestra zona de entrada. Ahí. Entonces, ¿cuál era la siguiente? ¿Sí? Era trazar de, perdón, me faltó poner una letra. Acá está B y acá está C. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la siguiente confluencia? Fácil. Trazamos Fibonacci, ¿sí? Para saber qué zona de entrar. Trazamos de B a A, ¿sí? Y vemos qué zona nos confluencia. ¿Sí? Está dentro de la zona, así que capaz tomaría la zona del 2, habría tomado, capaz. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que nos quedaría hacer es trazar Fibonacci, ¿sí? Y operarlo. ¿Sí? Y ahí tendríamos nuestra zona D. ¿Sí? Ahora vamos al ejemplo bien cómo quedaría. ¿Sí? Esto es la teórica. ¿Sí? Nosotros venimos, agarramos nuestra herramienta, ¿sí? De patrones. Acá la tenemos. Trazamos X, A, B y D. ¿Sí? Y ahí tendríamos nuestro patrón. Y ahí es cuando les digo que es de cambio. ¿Sí? Tiene que haber una bajada fuerte o una subida fuerte en caso de que sea uno alcista. ¿Sí?
Y tenía otro ejemplo. Acá lo mismo. Era en este. Creo que sí. Acá. Lo mismo. Tenemos nuestro impulso. Nuestro impulso. Trazábamos Fibonacci para que nos den el 78.6. Llega ahí apenita, llegó. ¿Sí? Ya lo podemos considerar. Tendríamos B. Hace su retroceso a C. ¿Sí? Y lo que nos quedaría ahora es, nuestra zona de entrada sería dentro del 127 y 161.8. Y ahí tendríamos nuestra zona de entrada. ¿Qué confluencia nos quedaría? Nos quedaría la confluencia de trazar de X, de B a A. ¿Sí? Entonces tenemos X. Acá abajo tenemos A. Acá arriba tenemos B. Y por último, acá abajo tendríamos C. ¿Cuál sería nuestra confluencia? Buscar de B a A, ¿sí? Y si está dentro de una zona ahí. ¿Sí? Por lo general siempre va a estar cerca del 161.8. ¿Sí? Y tendríamos que retroceder en el gráfico para ver si encontramos alguna confluencia dentro de esta zona o directamente entramos en el 127. ¿Sí? Entonces, cerramos acá, este lo tachamos. Y en este caso borramos todo. Sí, por lo general, como siempre les digo, patrones armónicos traten de trabajarlos en temporalidades mayores a 15 minutos en lo posible. ¿Sí? Y esto es práctica para los patrones armónicos. Es ver, ver, ver hasta que salgan solos. ¿Sí? Acuérdense, no es que nos va a dar una entrada, nos va a servir como una confluencia más al momento de entrar. ¿Sí? Y ahí quedaría el patrón mariposa. ¿Sí? De esta manera. Y creo que acá tenía otro. Muy chiquitito era este. Este era así, de esta manera. Lo mismo, era de acá, ahí, acá y ahí. ¿Sí? Quedó bastante cortito, pero quedó. ¿Sí? Así es por lo general el patrón BAT, mariposa, perdón. ¿Sí? Tendría que quedar. Entonces les quedaría practicar de esta manera. ¿Sí? Recuerden, este era el patrón. ¿Sí? Mariposa. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Sería el ideal. ¿Sí? Como yo siempre digo. ¿Cómo? Para ver. Ay, lo perdí. No, acá está. ¿Por qué no el punto B? A ver. Teníamos X, A, C y D. ¿Sí? El B es ese porque este no lo puedo considerar retroceso, ¿sí? Porque todavía no llegó al 61.8. ¿Sí? Por eso el punto B es este. ¿Sí? Recuerden, para que sea un retroceso del mercado, tiene que llegar mínimo a una zona OT, ¿sí? Una zona óptima de entrada, que es del 61.8 al 88.6, ¿sí? Que es la zona de oro de Fibonacci. Bien, ese sería entonces el patrón mariposa perfecto o ideal. ¿Sí? Y ahora ¿sí? Vamos a ver el otro, ¿sí? Que es también patrón mariposa, pero es el negociable, ¿sí? Que es el que capaz más veces vamos a encontrar. Mariposa negociable. Y este es el que seguramente mayor vayamos a encontrar porque tenemos más oportunidades. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Vayamos al cuadrito de nuevo. Para que queden bien claras las diferencias entre uno y otro. ¿Sí? Y los que todavía no vieron los otros patrones, les recomiendo que vean los otros dos videitos, ¿sí? Para que entiendan todo bien.
¿sí? Porque en este capaz estoy yendo un poco más rápido, ya que los otros conceptos ya los tendríamos, ¿sí? Entonces, ahora, acá voy a hacer un clone, ¿sí? Para no escribir. Bien. ¿Qué condición tenemos para el patrón mariposa negociable? ¿Sí? Como primera condición, acá ya nos cambia, ¿sí? Nos dice que puede tener la corrección dentro del 78.6 al 99%, ¿sí? Al igual, ¿sí? Puede llegar perfectamente al máximo anterior, ¿sí? Esa es como primera diferencia. Segunda, esta sigue igual, y esta por lo general nunca van a cambiar. Cuando veamos los otros patrones sí van a cambiar, ¿sí? Pero por el momento con estos no, ¿sí? Ese sigue igual, de C sigue totalmente igual. Este también va a seguir igual, ¿sí? El que cambia es el último, ¿sí? Y ahora lo vemos en gráfico, ¿sí? Que es lo más importante. Y este es el que cambia, ¿sí? D ahora no va a ser dentro del 127 y el 161, ¿sí? Este es el que se modifica también. Ahora el precio puede dar nuestro retroceso dentro del 112, ¿sí? Que ya lo utilizamos anteriormente, al 161.8 de Fibonacci, ¿sí? Como lo utilizamos en el patrón BAT alternativo, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos cambia? Vamos al ejemplo gráfico, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro impulso, ¿sí? Y ahora acá ya arranca la diferencia, ¿sí? Nosotros podemos trazar Fibonacci, ¿sí? Tranquilamente. Y antes nos decía que solamente era en el 78.6. Ahora, nuestra zona, ¿sí? Es toda esta donde el precio puede hacer su retroceso. Y vamos a suponer que esta vez la hacen el 88.6. ¿Sí? En toda esa zona el precio podría hacer el retroceso, ¿sí? El precio va a hacer retroceso. Entonces, tendríamos X por acá, A por acá y B por acá, ¿sí? El otro sigue totalmente igual, ¿sí? El otro no se modificó, ¿sí? Puede hacer el retroceso dentro del 38 al 88.6, ¿sí? O mientras no rompa el máximo de A. ¿Sí? Vamos a suponer que hace su retroceso en esta zona. Y acá tendríamos C. Una vez que tenemos todo esto, ahí ya podemos empezar a proyectar hasta dónde puede caer este patrón, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trazamos de X a A y ahora tenemos una zona mucho más amplia, ¿sí? Esperen que lo agregamos. Tenemos toda esta zona para posible entrada. ¿Es una zona amplia? Sí, pero ¿de qué nos sirve? De buscar una confluencia, ¿sí? Entonces, yo lo que hago primero es marcaría este número, ¿sí? Ya lo dejaría marcado, ¿sí? Como que ahí tengo una zona ya. Y lo que quedaría para buscar una confluencia era tomar de B a A y buscar dentro del 161.8 al 261. ¿Qué nos fortalece? Que dentro de esta zona, ¿sí? Y acá lo que yo haría, ¿sí? Lo que yo haría, achico la zona de entrada, ¿sí? Dentro de esa zona voy a tener mi entrada, ¿sí? Porque tenemos dos números importantes de Fibonacci, ¿sí? Entonces, ¿qué lo esperaría? Que el mercado venga y me llegue un ejemplo hasta esta zona, ¿sí? Y ahí tendríamos D, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Que es un poco más, tenemos más oportunidades de entrar, ¿sí? Entonces, teníamos la diferencia de acá a acá, que teníamos más, ahora teníamos más. Tenemos del, lo voy a copiar, bueno, del 78.6
al 99, ¿sí? Aproximadamente. Mientras que no rompa el máximo no pasa nada. ¿Sí? O en este caso el mínimo. Entonces ahí tendríamos nuestra zona. Acá de AC, como siempre, ¿sí? Del 38.2 al 88.6, o que nos rompa nuestro máximo, ahí sí, ¿sí? No nos tenemos que hacer problema por ese punto. Este seguía igual, de B a D seguía totalmente igual, no teníamos nada de diferente, ¿sí? Dentro del 161.8 al 261. Lo hagamos entonces. Y por último, acá es donde se hace la diferencia, que menos del 127, ahora tenemos el 112, ¿sí? Como diferencia. Se lo bajamos bien. Y acá tendríamos XD. ¿Sí? Pero la diferencia es que este es del 113 acá. 112 al 161.8. ¿Sí? Y este sería el ejemplo del patrón mariposa alcista negociable. ¿Sí? Se llama DIP en realidad. ¿Sí? Pero lo voy a decir en español. Y vemos rápido el último. ¿Sí? De este no pude encontrar ejemplo, pero ahora terminamos el zoom y me pongo a buscar un ejemplo. ¿Sí? Tenemos X. X. Teníamos A. Teníamos el retroceso, podía ser dentro del 78 al 99%. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que lo hace en el último, en el 99, un poquito más abajo. ¿Sí? Ahí tendríamos B. ¿Sí? Entonces tendríamos B. Acá nos puede hacer el retroceso dentro del 38, ¿sí? Al 88.6. Tendríamos C. Y por último, y acá viene el más importante, ¿sí? Tendríamos que trazar Fibonacci de X a A. Y dentro del 113 al 161.8 tendríamos nuestra entrada. Yo siempre marcaría el 127. Y lo que haría ahora es buscar si tenemos confluencia. ¿Sí? Como busco la confluencia, era trazando Fibonacci, ¿sí? De B a A. Y dentro del 161.8, no tendría, esta vez no tendríamos una confluencia porque la zona la tendríamos acá. ¿Sí? ¿Se nos achica un poco la zona? Sí, se nos achica. ¿Sí? Y acá tendríamos nuestra entrada. Usamos de acá. ¿Sí? Y así nos quedaría completamente este patrón. XB del 78. Acá. De A a C, como siempre digo, ¿sí? Mientras no rompa el máximo no pasa nada. Lo clonamos. De X a D. Aquí. Y por último, de B a D tendríamos la confirmación.